Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mm, Acá estamos, hola Mauricio, querido amigo de acá de Cruzando el Charco en el querido Uruguay. Bien, ya la mayoría me conoce, pero de todas maneras me voy a presentar. Soy Mónica Fernández Braga, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes y bueno, estos últimos años, diría estas 2 últimas décadas, estuvimos teniendo reuniones, diálogos, congresos, coloquios con colegas de Uruguay, de Brasil, de Chile, de México y con la intención de pensar y pensarnos siempre en el marco de algo así como una teoría educativa insurgente, si se quiere, ¿no? Más vale pensando en modos de descolonizar nuestro intelecto, que es lo que todavía no hemos podido hacer desde, desde la época Y de... menos Sí. en los contextos de nuestras instituciones de enseñanza, menos que menos. Pero bueno, Bueno, estamos. en ese camino de diálogo y de busca de saberes nuevos, epistemologías otras, como se suele llamar, en el año 2022, a mediados del 2022, el Consejo Departamental de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes nos aprobó la creación de un observatorio de educación intercultural y decolonial, y estos ciclos de encuentros y de congresos forman parte de ese camino que queremos recorrer Perfecto. en torno a la descolonización, ¿no? Bueno, en ese marco, entonces, la invitación para dialogar hoy con Mauricio, querido amigo, como les decía antes, de Uruguay, con el que hemos compartido clases también ahí en la Universidad de la República, y en otros espacios virtuales, talleres de lectura de la obra de Kusch, congresos también, siempre en el campo de la filosofía en general y de la educación en particular, ¿no? Bien, entonces la idea era más o menos esta cuestión de invitar a Mauricio era por una locura mía que tiene que ver con pensar en la literatura biográfica, de algún modo, de José María Arguedas y tratar de encontrar similitudes y diferencias entre la obra literaria de Arguedas y toda la trayectoria de la antropología filosófica de Rodolfo Kusch. Dicho esto, Mauricio ha estudiado mucho la obra de Kusch, ha trabajado en grupos de investigación y entonces de ahí esta intrepidez mía, ¿no? De invitarlo a dialogar en ese marco. Unas palabritas sobre la trayectoria académica de nuestro querido colega jubilado hace 25 años, como él mismo lo dice, ¿verdad? Eh, Mauricio nació Hace 26 en realidad. muy bien, 26. Mauricio nació el 1 de enero de 1943 en Montevideo. Es profesor de filosofía egresado de el Instituto, el IPA es el Instituto De Mauricio. profesores Artigas, Ajá, bien. En Uruguay enseñó la disciplina en secundaria, fue inspector nacional de la asignatura, también fue profesor en los institutos normales, la Facultad de Humanidades, la de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En Argentina también trabajó como profesor en la Universidad de Morón, en la Universidad de El Salvador y en el profesorado del CONSUDEC y estudió filosofía en el Colegio Máximo. Aparte de toda esta trayectoria de docencia, escribió numerosos artículos, algún que otro libro y participó de encuentros en muchos lugares,
sean espacios físicos o espacios así a la distancia, doy fe. eh, y trabajó en especial, especialmente en historia de las ideas, del pensamiento latinoamericano, enseñanza de la filosofía, ha realizado algunas investigaciones en esos campos. Como les decía, está jubilado desde 1999, pero sigue manteniendo este tipo de encuentros que nos enriquecen mutuamente. Así que gracias, Mauricio, por aceptar esta invitación y esta locura mía, ¿no? Sí. De este vínculo. Muchas de nada. Mm. En ese sentido, esto no es una entrevista, porque, bueno, pensarlo a modo de entrevista era como exigirle a Mauricio que se ocupara de investigar algo que por supuesto ha leído la obra de Arguedas, pero no es su campo de investigación y de trabajo. Entonces, de algún modo es como que provoqué algo así como una obligación en términos de poder plantear, ¿no? Eh, ¿Qué Sí, me impor- agarraste en un momento complicado y Mm, como habrás visto por las cosas que te mandé, me compliqué aún más. Pero bueno, encontré un caminito como para exponer algo y ujú, ser preguntado. Y claro, el problema es que uno después sigue pensando, pero no sé si plantearte el caminito que vengo pensando ujú, o el tema concreto que era eh, la lectura que Kush hace del Cusco y la lectura que Arguedas hace del Cusco cuando entra en él por primera vez, ujú, ¿no? Porque me pareció que en realidad ambos eran un poco textos literarios y me gustaba ponerlos en contraposición para trabajar algunos temas que si querés te los expongo antes, porque al fin y al cabo son mis prejuicios, ¿no? Y eso se puede decir por en supuesto. forma muy simple, pero Ujú. eh, no sé cuánto tiempo disponemos tampoco. Disponemos del tiempo que tengamos ganas de dialogar, no, no estamos ajustados a tiempos, con lo cual estaría genial conocer, sobre todo por tu trayectoria en el estudio de la obra de Kush, me parece que sería interesante que vos nos cuentes, nos comentes acerca de esos prejuicios, ¿no? Y además, em, creo que vale decirlo. Mi carrera de grado es la pedagogía, las ciencias de la educación, y la filosofía la tomé ya de grande, ¿no? La agarraste grande, bien, Entonces, está. mi mezcla es al revés que la tuya, ¿no? La tuya arranca en la filosofía y luego va al campo de la educación. Entonces, los Es sesgos cierto, son es cierto. totalmente distintos, con lo cual nos vendría muy bien que nos comentes acerca de estos prejuicios, ¿no? Mira, yo escribí acá una paginita Ujú, sobre eh, para un pensar filosófico humilde pero no humillado. Y, y claro, lo que tiene que ver con educación también me encuentra fuera de práctica educativa con muchachos, pero en vínculo con gente que ujú, sí está en eso, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que en realidad yo no estaba haciendo nada, falleció mi compañera Marisa y eso me dejó bastante mal, ujú. tanto que me morí, pero me resucitaron con un buen choque Mm, y me hicieron una operación al corazón y, y recién ahora estoy empezando a aparecerme. Entonces, te cuento los prejuicios. adelante. Es decir,
yo puedo hacer o intento hacer un trabajo sobre los distintos sexos al Cusco, es decir, al ombligo o corazón palpitante del mundo andino por parte de Kush y de Arguedas. En realidad, para hacer eso, leí mucho más Arguedas que Kush, pero por la sencilla razón de que Arguedas lo leí en mi lejana juventud y no leí todo Arguedas. No había leído eh, una tesis que interpreta Arguedas desde Kush de un profesor de doble apellido Arango, Restrepo Arango o algo por el estilo, que Ujú, me sonaba boliviano, pero es una tesis que está en internet accesible sobre Kush y Arguedas, pero que de algún modo busca pensar Arguedas o interpretarlo desde las categorías kushianas. Eh, para mí, Kush, bueno, eh, digamos, en ese aspecto, esa tesis me parece que de algún modo quiere comprender a Arguedas desde el estar, es decir, reducirlo a un planteo de Kush. Es decir, no plantear Arguedas, sino plantear Kush es esto, y dado que Arguedas es esto, es ujú, más o menos lo mismo, y termina, no es una tesis, no es una tesis, ¿no? Es muy buena como exposición, pero no tesis en el sentido aristotélico, ¿verdad? De plantear una nueva idea, ¿no? ujú, Eh, que no haya sido pensada por otros y que sea de mucha importancia. A mí me parece que una lectura de ese tipo, en definitiva, sigue sin comprender Arguedas ujú, y quizás también sigue sin tomar de Arguedas su aporte literario. Pero yo no voy a hacer ni una crisis, ni una crítica, ni una presentación. Solo voy a decir que me di el trabajo de leer la tesis, ujú, ¿no? Y luego me di el trabajo de leer Arguedas, un libro de Arguedas, Los ríos profundos, y encontrar en los ríos profundos una mirada sobre, sobre, Cusco, iba a decir, sobre Cusco, sobre la ciudad del Cusco, claro. eh, por Kush, que está como introducción a América, en su América profunda, y por Arguedas, que todo el principio de su novela, el inicio de su novela, es una entrada al Cusco, Tal ¿no? cual. Ujú, Mi único punto para combinarlos era esos, después de leerlos hay muchos más, pero bueno, esto sería un primer punto para usar como intervenciones filosóficas y literarias que quieran aportar a un pensar liberador no reducido al latinoamericano, sino abierto y llamado nuestro, porque de alguna manera es una posición nuestra, pero ¿de quiénes? ¿No? ujú, Kush habla de nuestro concretamente en ese texto, entendiendo la clase media intelectual bien ubicada en Buenos Aires, ujú, ¿no? Y hay interesantes visiones por ese lado que ahora las veremos. Pero en mi introducción, es decir, en la presentación de mis juicios previos, yo no hablaría
de América, ni le buscaría un nombre, ujú, ni tampoco llamaría universal algo más de lo que Kush llama universal en su esbozo. Es decir, eh, que abarque la totalidad, ujú, pero no pretenda tener una sola versión o un solo eje de interpretación o una visión definitiva, un concepto definitivo que liquide todo el pensar. Ojo, también tengo en cuenta, ahí también leí de vuelta a Heidegger, ujú, un texto casi conocido, que el tipo habla del final de la filosofía y la tarea del pensar, ¿no? En el cual plantea que la filosofía ha llegado al final, porque la filosofía abre el campo a la ciencia y la ciencia abre el campo a la tecnología. De modo que pensar sería otra cosa que la filosofía ujú, clásica, ¿verdad? Y esa idea de pensar, él la hace como posterior y como siguiendo la filosofía. La podemos hacer como siendo otra y siguiendo muchas filosofías, ¿verdad? ujú. Eh, ahora bien, ya me fui, viste, de charla. No, Eh, está perfecto, porque de algún modo me parece que vamos llegando al punto que me parece que va a dar lugar a muchas investigaciones, a muchas pesquisas, y es esto que el segundo Heidegger decía, ¿no? Que la filosofía está más vale en el arte, en la poesía, y que luego Gadamer retoma para sí, ¿no? Y creo que sí, sí, en ese pero camino, sí. no, no, no estoy haciendo un estudio filosófico de Heidegger. Estoy tomando una de las visiones de filosofía Ujú, en la cual dice la filosofía ha llegado a su final ujú, y su final es el fin en el sentido de telos, de finalidad, sí. ha cumplido su finalidad y el fin en el sentido de que se terminó. Y Ujú, ahora empieza otra cosa, que él le llama ahí el pensar. Más allá de eso, no me meto en el ujú, texto de Heidegger, ¿verdad? Eh, después, otro intento o otras ideas latinoamericanas que me hacen cierto ruido y que yo no las suelo usar para tratar de pensar, es tratar de pensar lo colonial de las categorías idiomáticas de nuestra lengua general, el español, el castellano, el castizo, el cristiano, pero no siempre es eh, como en estos dos casos, como Cusierguedas, ujú, lo que podríamos llamar el idioma materno. Es el idioma obligado que los domina y nos domina ujú, para pensar. Es un instrumento que no fue pensado para pensar, fue pensado para hacer la técnica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí, Eh, por lo tanto, pensar con categorías idiomáticas de nuestra lengua general y de nuestra lengua dominante y dominadora, la que ejerció la colonia con nosotros, eh, la pondría entera de juicio, sabiendo que necesariamente no tengo más remedio que hacerlo, pero sabiendo que no es mi lengua y no es la lengua, como por ejemplo
podría sostener Julián Marías absurdamente. Eh, es decir, que ponga también en tela de juicio dicotomías propias de nuestra lengua, estén o no en otras lenguas, como ser y estar, que en nuestra lengua se dicotomiza, pero en otras lenguas se entiende como una unidad, Ujú, se entiende que la oposición es ser y no ser, lo que nos deja desnuditos frente al principio metafísico puro. ¿Cómo puedo usar una categoría de un tipo que me está diciendo lo que no es, ni fue, ni será, y no puede ser pensado? Y lo que es, está quieto y puede ser pensado. Y si cambiara, ujú, dejaría de ser, ¿verdad? Todo, por supuesto que me salteo toda crítica a Parménides, pero es que me parecen críticas débiles, ujú. ¿verdad? Ya Como, estaba leyendo a Mario Casalla el otro día y algo que sí, nunca me enseñaron en realidad, ahí no tengo el libro, en realidad es que Platón pensó un medio, es decir, mundo inteligible, mundo sensible, pero también un medio, ¿no? Y que de sí, alguna sí, manera quedó en el olvido. Entonces digo, claro. Y ser, también pensó en otra cosa mm, y sobre todo me quedó muy separada, tal vez no por culpa de ninguno de los dos, tal vez sí por culpa de la teología católica, ujú, me quedó muy separada la filosofía de la realidad. Y la filosofía se me fue hacia lo sagrado y ujú, me quedó muy claro. separado lo sagrado de la realidad. Te pusiste muy eliacuriano ahí, ¿no? Con la realidad. Claro, claro. Es decir, históricamente pasamos por ese camino en Ujú, Occidente, o yo por lo menos lo veo como un camino y como un camino que va al muere porque culmina en la tecnología sin filosofía, y ujú, para eso ya teníamos Sumeria, ya teníamos Babilonia, ya teníamos la Torre de Babel, ¿m? Y ahora tenemos que hablar valorizando la diversidad de las lenguas y por lo tanto yendo mucho más atrás ujú. que la filosofía griega en la historia. Es Bueno, pero que esta por ahí medida, no es, a ver, a mí me encantan los griegos, yo los leo porque me gustan la filosofía francesa, me gusta la filosofía alemana, pero ah, ese encorsetamiento y arrogancia de pensar que es la filosofía es lo preocupante, ¿no? Porque como decís vos, es cierto, hay filosofías. claro, pero mm, si vos le sacás eso, ujú, todo lo que pueda quedar siempre vas a encontrar en alguno algo aprovechable. ujú, claro. Pero siguiendo la historia y la historia ordenada y sistemática, en realidad estás trabajando desde el principio sobre una o dos o tres verdades. Pero además, la filosofía surge al romper con la técnica sola, es decir, cuando busca una razón de pirámides que se hicieron sin ciencia Ujú, y que las van a reducir a un producto de la ciencia cuando no fueron un producto de la ciencia. Es decir, Babilonia fue la ciencia sin filosofía, aunque habrá tenido la suya, ujú. ¿no? Sin Pero filosofía Occidente europea. Sin filosofía claramente, europea.
la modernidad europea Ujú. es claramente ciencia sin filosofía. Y si me permitís un pasito más, Adelante. tal vez, tal vez sin matemáticas. Son demasiado abstractas Ujú. para llevarlas a un resultado técnico inmediato o para que no sean usadas ellas mismas como un mero instrumento de la técnica. Pero ahí ya nos vamos Sí, por muchos caminos sí, por ahí distintos. yo quisiera Sí, recuperar, Mauricio, un poco esto de la filosofía de nuestra América, de la filosofía latinoamericana, básicamente, y me gusta llamarla así, no es un pensamiento, es una filosofía, en el sentido de que está situada. Por eso esto que vos mencionás, las filosofías, el pensar, nacen en un sitio particular, ¿no? Y trabajan, por más que trabajen en torno a la educación, a la muerte, a lo que se te ocurra, lo piensan desde ese lugar en el que están, ¿no? Entonces, por eso ahora consideramos que existen múltiples filosofías. Y por eso me gusta llamar al pensamiento de nuestra América ahí filosofía latinoamericana, ¿no? podemos Bueno, hablar perfectamente de filosofía latinoamericana y todo lo que quieras porque estamos siempre hablando, ujú, pero sabiendo que no hay una. claro, claro. Pero digo, pensando Sabiendo en eso, que y no hay una filosofía, en el sentido de la filosofía es algo hecho. Digo, no necesitamos ir a Sócrates para decir filosofar y no filosofía, bien, porque dice filosofía y no sabiduría. Y si la filosofía es una, y si la filosofía es una que tienen acá y allá, es una sabiduría. Y cuanto mucho podría ser una sabiduría, una verdad, pero no la verdad y la sabiduría, porque si no, se imponen las otras. Por eso lo que me importa es que no se diga pensamiento latinoamericano, ujú, porque en todo caso sería pensar latinoamericano. tal cual. No me gusta ahora latinoamericano, yo lo uso normalmente, sin embargo, porque ni es latino y está más absurdo. Yo recuerdo que estaba en España y me decían un español, sí, porque los hispanos tal cosa. Y le digo, ¿cómo los hispanos? ¿Vos sos hispano? Me dice, no, vos sos hispano. Yo soy español. Claro. Sí, Eh, yo preferiría prestar atención cuando usamos las palabras. bien, sí. América es un nombre para designar un continente en un mapa. Ujú. Punto. No, y Si es además nadie, todas las nominaciones que se le fueron dando, nadie, de alguna manera fueron impuestas. Alguien nos puso Latinoamérica, alguien nos puso Hispanoamérica, alguien nos puso Iberoamérica. Es decir, no fue una elección, sino que esa corriente política por eso, dominadora fue por modificando eso, todo. por Mm, eso yo digo, podemos usar esos términos, ujú, pero con beneficio de inventarios. Es decir, no es el término que corresponde. Yo ujú, no soy capaz de inventar el concepto. El concepto no es América, no es Latinoamérica. Y más, el concepto de Latinoamérica es un concepto dependiente, porque la define ujú. por la colonia, la define por la Claro, dependencia. tal Y cual. bueno, en fin, dejemos eso No, de no, lado. es muy interesante, pero digo, también me parece muy interesante esto de pensar Arguedas y Acush desde el Cusco, ¿no? Eso me parece una tarea muy interesante, ¿no? Que se podría... Sí, mm, ahora por lo menos te voy a leer los textos, ¿no? ok, Sin perjuicio de que estén publicados.
ujú, Digo que somos colonizados de ujú, determinada manera. ujú, Todo eso que tú estás hablando es la colonización nuestra. Entonces, si yo me quiero decolonizar, en el sentido derridiano, ujú, me tengo que sacar esas categorías de la cabeza, aunque ujú. la cabeza me quede vacía de categorías. ¿Me explico? Sí. Porque no puedo olímpicamente decir no soy un colonizado más. Y en la medida que enseño, no soy un colonizador más. Claro que la colonia tiene cosas buenas y esas las podremos enseñar, pero asumir el nombre, en Ujú, fin, eso lo digo ahora que soy viejo, está claro, ¿verdad? Me siento, me sé colonizador y me sé invasor en tanto uso un pensar colonizador. Me siento invasor, ¿no? ujú, Porque aun cuando hablamos de la española, antes tenemos que hablar de la invasión española, ujú, porque nosotros tenemos colonia suiza y no voy a pensar que somos colonizados por los suizos. No, es una historia, una colonia que instalaron en nuestro territorio unos suizos y lo ujú, siguieron desarrollando. Lo mismo vale para la colonia valdense, para San Javier, para otras localidades puntuales, ujú, ¿no? Es decir, es claro que en ese caso no están invadiendo, están tomando un territorio vacío y colonizándolo. ujú, ¿Mm? Bien, ahora, esto supone el constante cuidado y autocrítica de cada autor sobre sí mismo y particularmente en la práctica del diálogo, que la crítica bien entendida empieza por casa y el diálogo es una práctica, de lo cual esto es un pasito, pero después uno puede volver atrás ujú, o uno puede cambiar de nuevo. Bueno, sabiéndonos dominados y colonizadores, al menos al usar sus idiomas, categorías, conceptos, vestimentas, costumbres, religiones, gustos, normalidades, eh, estamos pagando a la colonización, es decir, lo que la colonización ha hecho con nuestras ciudades y con nuestras personas, nuestros sentimientos y particularmente nuestra inteligencia. Entonces, intentar decolonizarlos, decolonizarnos, al menos intelectualmente, y sabiendo también que muchos de los saberes occidentales pueden llegar a ser instrumentos de liberación sí, y muchos occidentales ujú, pueden pasar a ser parte de un nosotros que yo no lo limitaría a América. Y los propios dominadores, en la medida en que se pueda entrar con ellos en diálogos interculturales, como lo hizo, por ejemplo, Dussel con eh, Apple, o como lo está comenzando a hacer desde ya hace unos cuantos años la llamada filosofía intercultural de Forné Betancourt, que ujú, se abre a todo el mundo, ¿verdad? ujú, Por supuesto, seguimos a Deleuze en desconfiar de cada concepto que no hayamos construido nosotros y por tanto de todos los conceptos occidentales,
Y sabemos que la educación filosófica debe radicalizarse constantemente y dar elementos para encarar lo imprevisible, aquello que no podemos prever nosotros. Ese era mi esquemita introductorio para pasar a las dos experiencias de Puig y Arguedas, que me dieron mucho trabajo, porque las leo y las comparo, Ujú, las leo comparándolas, las hago después. Bueno, empecé a hacer algo que a la medida que lo voy haciendo habría que cambiarlo. Pero además, las introducciones son de tal valor intelectual y literario que las voy a leer con mínimos cortes para no hacerlo tan largo. En el caso de Arguedas voy a sacar una parte que está preciosa y que es muy larga, pero que no retrata el Cusco, aunque sí retrata el Cusco en la medida en que retrata una de sus casas, ujú, pero para que no sea eternamente largo, ¿no? Bueno, Kush dice, y es una pequeña selección, pero es una selección larga porque el texto es corto. ¿Eh? En Arguedas es distinto porque el texto es largo. Kush, Introducción a América, selección. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco, que está en lo alto de Carmenga, cerca de donde en otros tiempos había un adoratorio dedicado a Tichi Viracocha, se experimenta la fatiga de un largo peregrinaje. Es como si se remontaran varios siglos a través de esa calle Melo bordeada de antiguas chicherías. Digo, la calidad de Gush de juntar espacio y tiempo y ujú, separar espacio y tiempo, un largo peregrinaje ujú. que en el espacio que remonta varios siglos en el tiempo. Bueno, Poético, sobre todo poético. poético, ahí. Ahí se suceden las calles malorientes, con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas que se pegotean a las caras duras y pardas con sus inveterados chancros y sus largos silencios. O se oye el lamento de algún indio, el grito de algún chiquillo andrajoso o ese constante mirar que nos acusa. No sabemos de qué, mientras todos atisban impasibles la fugacidad de nuestro penoso andar hacia la cumbre. Todo parece hacerse más tortuoso, porque no se trata solo del cansancio físico, sino del temor por nuestras buenas cosas. Bueno, hay una cosa que tengo que aclarar, y es el uso que hace de la primera persona del plural cus, nosotros. No sabemos si el relato estaba con otra persona o estaba solo, pero son nosotros. Y acá las buenas costumbres son nuestras, las asumimos como buenas. Es decir, un nosotros que más bien es lo que él llama en otros trabajos, eh, no la clase media, sino las
clases intermedias o algo así, mm, ¿verdad? Pero las llama claramente los sectores medios, dice, para no usar el término de Marx, ujú, ¿no? Los sectores medios, lo cual abarca obviamente a cualquier intelectual universitario, desde el primero hasta el último. mm, Todo parece hacerse más tortuoso porque no se trata solo del cansancio físico, sino del temor por nuestras buenas cosas que hemos dejado atrás, allá, entre la buena gente de nuestra gran ciudad. Falta aire y espacio para arribar a la meta y es como si nos moviéramos en medio del magma de antiguas verdades. Más aún, se siente resbalar por la piel, no entrar, resbalar por la piel, la mirada pesada de indios y mestizos con el afán de segregarse como defendiendo su impermeabilidad. Es decir, los mestizos nos miran a nosotros segregándonos porque defienden su propia piel, digamos, ¿no? Impermeabilidad es más que piel, ¿no? Es piel sin contacto con el otro. Entonces, comprendemos que todo esto es irremediablemente adverso y antagónico y que adentro traemos otra cosa. No sabemos si peor o mejor, que difícilmente ensamblará con aquella. Es decir, lo que tenemos adentro no es esto que estamos viendo afuera. Y aunque entremos en la iglesia de Santa Ana, como quien se refugia en ella, siempre nos queda la sensación de que afuera ha quedado lo otro, casi siempre tomando la forma de algún mendigo que nos vino siguiendo por la calle y nos acosa cierta inseguridad que nos molesta. La misma inseguridad como cuando nos hablaba una vieja india y no alcanzábamos a entenderle y estábamos ahí como si nada oyéramos y nos sintiéramos recelosos y acobardados, porque todo eso no es lo que estamos acostumbrados a tolerar. Nos hallábamos como sumergidos en otro mundo que es misterioso e insoportable y que está afuera y nos hace sentir incómodos. Sin embargo, claro, en la mayor parte de sus entrevistas, Kush graba y todo lo que puede filma, hace filmaciones, saca fotos, guarda las fotos. ¿Mm? En ningún lado como en el Cusco se advierte esta rara condición de un mundo adverso. Sin embargo, y ahí pasa de nuevo digamos, en todo momento está hablando de las clases medias intelectuales como un miembro de ellas, dice, sin embargo, le encontramos al remedio. El fácil mito de la pulcritud como primer síntoma de una negativa conexión con el ambiente, con lo que está alrededor, como síntoma, ese mito de la pulcritud. Porque es cierto que las calles hieden, que hiede el mendigo y la India vieja, como es cierto también nuestra extrema pulcritud
Y no hay otra diferencia, ni tampoco queremos verla, porque la verdad es que tenemos miedo. El miedo de no saber cómo llamar todo eso que nos acosa y que está fuera y nos hace sentir indefensos y atrapados. Y ahora marca toda esa clase, no solo Cus, indefensa, atrapada, Ujú. sin tener que hacer. En el Cusco nos sentimos desamparados porque digo, sentimos el desamparo de ser o no doctor universitario, que me ampara. Ujú. Yo recuerdo cuando trabajaba en Argentina que armé un cuestionario, ¿cómo se dice? Un encuentro con múltiples especialistas en lenguas indígenas, que no los busqué yo, claro, los encontró otros. Eh, en ese momento que hablé ese cuestionario, uno se sentía atrapado entre montones de idiomas. Y una de las ponentes, especialista en lo indígena, me dijo, me puso profesora, que para mí es lo que correspondía, puesto que iba a dar una clase, pero yo soy doctora. Me dio mucho trabajo mi tesis doctoral. A mí me pone doctora. Epa. Y, y le puse doctora y doctor a todos y dejo que me lo pongan a mí, que no soy, ¿no? Eh, y se lo ponen a todos porque se revisten con una armadura nueva que no permite entrar a la universidad si no acabaste la carrera secundaria, que no permite entrar a determinado lugar si no estás inscrito o si querés hacer un curso salteado no lo podés ver porque el curso para los que hacen, digo, va a venir un amigo mío a dar un curso en la Universidad de Montevideo, un amigo que lo he encontrado varias veces, hemos discutido, hablado, dado cursos juntos, pero yo no voy a poder asistir a los 6 meses del curso porque yo no tengo el título de doctor. Voy a tener que buscarlo a mi amigo, ver dónde vive, charlar con él, discutir lo que quiera, pero no me puedo dar el gusto de escucharlo hablar y escuchar su curso, ¿no? Ojo, los organizadores son todos Doctores. nosotros. No, no son todos doctores. Alguno logró pasar sin ser doctor y Ujú. asumió la cara de decir yo soy doctor. Porque realmente, que sea doctor o no, no hace nada. Si quiero dialogar. Si Por quiero dialogar entre doctores, tengo que hacer filosofía occidental o hacer todo lo contrario, pure patero bourgeois, dicho en francés, para sorprender o espantar al burgués, Dios, ¿no? Pero podemos, posibilidades, quiero volver el a... término, Mm, el término burgués pega muy bien para sí, todos nosotros tal acá. cual. Justamente pensando en eso que decís, que el término burgués nos pega muy bien, eh, lo maravilloso que es esa descripción que hace Kush, ¿no? Para, por supuesto, para que como para movilizarnos en términos de pensar y del miedo a pensar lo nuestro, como dice él, ¿no? Ese miedo, me siento, siento que no es mi lugar, pero justamente porque se nos ha infundido el miedo a pensar lo nuestro. ¿Qué somos? ¿No? Entonces, desde ese Eh, lugar es maravilloso, porque a veces así leído,
Suena como despectivo, ¿no? Despectiva esa descripción que hace Kush del Cusco. Y sin embargo lo hace justamente como un shock, ¿no? Como una teoría Claro, de shock, para que uno... claro, Mm, lo hace, lo hace como shock, ujú, pero podría hacerlo ujú, subiendo los montes de Auvergne en Francia, sí. donde vivieron todos mis ancestros, Mm, donde hace 32 grados y viven bajo cero, y viven en las casas durante el invierno con las vacas y la comida de las vacas abajo y haciendo sus calderas que salen a vender en el resto, mm, ¿verdad? Es decir, eh, en todos lados, en todas partes. Hoy que hay cine, lo podés ver realmente en todas partes y en todos lugares. El hombre excluido, el hombre marginado, el hombre nominado como no hombre, el nombre que puede ser matado simplemente por habitar un territorio como Palestina. En fin, y que puede ser matado de lejos y sin guerra, porque a pretexto de ujú. el hundimiento de cualquier barco. Claro, O, esa es la violencia impuesta de Occidente, ¿no? Esto de eh, y sí, que muchas veces hemos nombrado como las guerras santas, si querés que de santas, obviamente no tienen nada, pero esa violencia de Occidente que de algún modo caló también hondo nuestras subjetividades, ¿no? Digo, hoy es 24 de marzo y hoy se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que habláramos de ese 24 de marzo de 1976 tan crudo, y antes y después también, en cómo esa violencia, ¿sí? Esa violencia por lo distinto, por no reconocer lo distinto, mata, mata, y no solamente mata físicamente, claro. sino que mata también intelectualmente, ¿no? Eh, Y también mata llamando al colonizador, colonizador que manda a su principito a ujú, las Malvinas un año antes a combatir a esos bárbaros argentinos, ujú, a sí, esos bárbaros pampas. Y los que mataron, los soldados, fueron mandados tal de cual, todas partes de Argentina, sí, sí, ¿verdad? tal cual, Bueno, tal cual. en el Cusco, dice, nos sentimos desamparados porque llevamos dentro, muy escondido, eso mismo que lleva el indio. Me salió el Ese indio. miedo, Mm, ese miedo que está antes de la división entre pulcritud y hedor. En ese punto es donde se da el hedor original, o sea, esa condición, y ahora la pasa a los indios, de estar sumergidos en el mundo y tener miedo de perder las pocas cosas que tenemos, ya se llamen ciudad, policía o próceres. Pero esta última frase pone al indio también sumergido en una Argentina de pulcritud, ciudad, etcétera, ujú. ¿verdad? El Cusco, bueno, el Cusco de Arguedas, se me debe haber caído una hoja porque creo que está más larga. Interesante que a mí lo que me llama la atención es que cuando uno encuentra esas similitudes, por ejemplo esta que encontraste vos, la del Cusco, la de pensar a estos autores desde el Cusco, em, no, no, Kush cita, encontré una única cita que Kush hace de Arguedas y no tiene que ver con su literatura, sino creo que con unas traducciones que había realizado Arguedas sobre
algo que tenía que ver con las religiosidades, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero Sí, bueno, porque que los... el hombre trabajó muchísimo Ujú, como antropólogo, es uno de los iniciadores de la antropología peruana en el sentido por ejemplo, recopilar relatos indígenas. Yo nunca leí ninguno de él, pero leí de sus discípulos ujú. y realmente son impresionantes, ¿verdad? Pero son impresionantes en el sentido cusiano, Claro, pero obvio, más actuales, ¿verdad? obvio, porque Bueno, esa eh, locura que tienen los movimientos intelectuales de decir que la obra de Arguedas es una obra indigenista, yo creo que hay que tamizarlo con la palabra de Kush para pensar que eso no es un indigenismo, es decir, no es que está protegiendo, sino que nos está diciendo, mirá, acá tenés y nuestra eso es una cultura. palabra inventada, inventada por los blancos. Ujú, ¿Qué tiene de malo ser indígena? ¿Es indígena Martí porque diga soy español de raza indígena por opción, como dijo Sarmiento, o porque, como dijo el propio Martí, hasta que no se haga marchar al indio, no marchará América? Y el hombre es uno solo, como se dice cubano, se dice humano, se ujú, dice todos, no se dice solo los blancos, solo los españoles, solo los, etcétera. Eh, Bien, Arguedas en los ríos profundos, claro, tanto Cusco como Arguedas, como tú, como yo, eh, iríamos al Cusco por razones antropológicas, no vamos por razones económicas o de vejentú. No sé si vos fuiste. mm. Fuiste. Sí, fui. Yo no tuve el placer, no tuve el placer, tengo ganas de ir ahora. No me animé a subir al Cusco cuando estaba en Lima, ¿no? Ujú, Pero lo que vi en el Cusco fueron caras indígenas, en Lima, perdón, ujú, fueron caras indígenas en 1000%. sí, Y cuando fui a una pirámide de la cultura Lima, que es anterior a la cultura incaica, pero que tiene sus pirámides, sus mujeres sacrificadas en la base cada 20 años, hacían un piso de la pirámide, que después fue cancha de fútbol arriba, claro, y mm, después la desenterraron mm, y nos iba contando las cosas un guía. Y el guía nos decía que la gente de la cultura Lima eran indígenas de una piel relativamente oscura, sí. con pelo muy negro y abundante y paradito, bajos, alrededor de 1,50 m, y se estaba describiendo él. Claro, Mira, pueden ser los limas, son como yo, claro. porque hacía una descripción exacta de su persona, Ujú, ¿verdad? sí, sí, sí. Y bueno, cuando uno viaja en uno de los ómnibus de Lima, colgadito porque sentado no va nadie, Mm, eh, siente una sensación similar, ¿viste? Bueno, en cambio Arguedas eh, nació en un pueblo de Perú, no en el Cusco. ujú, Eh, Su papá, datos que hay que tener en cuenta, su papá era blanco, alto, rubio, de una inmensa barba roja, ujú, ujú. si esos rubios, eh, Gringos. muy alemán, muy alemán quizás, típicos, nórdicos, y era abogado, Ujú, pero los abogados en los pueblos eran en realidad viajantes, porque no tenían suficientes clientes en un pueblito.
ujú, Entonces se iban a atender el caso en el otro pueblito y se iban a atender otro cliente en otro pueblito. Eran vendedores ambulantes de la defensa, ujú, ¿no? Pobre acusado de lo que diablo fuera en el pueblo que sea. ujú, Entonces, eh, la madre murió cuando Arguedas nació, cuando tenía menos de 3 años, ujú, y 3 años después el padre se volvió a casar con otra mujer, ujú, que a su vez tenía hijos más grandes que él. Los hijos grandes y la mujer, como el papá no estaba nunca, porque andaba de viaje, lo trataron como un indio. Lo metieron en la cocina, no lo dejaron salir de la cocina de la casa, donde estaban las sirvientas y sirvientes, que eran obviamente indios. ujú. De modo que el quechua no es el idioma materno de Arguedas, pero el quechua es su idioma, no el español que aprendió después. Hay ¿sabés qué, Mauricio? Que hay un peruano, Chacón Málaga, que tiene una hipótesis respecto de la madre, de la verdadera madre, dice él, de la madre biológica de Arguedas. Lo que Mm, yo no leí el libro, lo escuché en algún reportaje, sí he leído otros libros de Chacón Málaga porque estudia mucho sí, que la Arguedas. madre biológica fuera indígena Ujú. es muy posible, no lo sé. Era la primera mujer del padre, yo no lo sé cómo era. Eh, por eso él está haciendo investigaciones al respecto y dice que tiene suficientes pruebas Suficiente. que para decir que en realidad Arguedas era hijo de una mujer indígena, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Claro, claro, pero fue criado como indio ujú, mientras era chico y sí, una vez que el padre pasó a buscarlo, lo recoge y se lo lleva con él. claro. Pero no se lo puede llevar con él porque no lo puede estar manteniendo, entonces lo deja en un colegio por el camino, pero Ujú, en el camino van al Cusco. ujú, Porque un gamonal del Cusco que tiene varias estancias y tiene una casa en el Cusco a la que no va casi nunca, pero es una casa inmensa, en la que estaba en ese momento, y que está emparentado con él, el blanco, el padre, ujú. va a pedirle algo a este ricachón, que lo ponga en un estudio jurídico en una ciudad o Ujú. algo por el estilo. No sé qué le va a pedir, pero le va a pedir un favor Que a le, su le tío. pide, le pide hospitalidad, porque por el paso del Cusco era un tío del padre de Arguedas. Y lo que le pide es que le dé una habitación para descansar esa noche para quedarse unos días. Y lo manda a... Y eh, no, pero claro, pero esos días, el tipo iba a pedirle algo para después del Cusco. No es sí, dame sí. hospitalidad por esos días que estoy de paso. Ujú, No, es voy a verte, especialmente viejo, ujú, ¿no? Lo llamaban el viejo. sí, Vengo a verte especialmente porque te voy a pedir algo y me ujú, voy a quedar unos días en tu casa. No sí, es me voy a quedar eternamente. tal cual. Entonces le doy hospitalidad, pero él va ahí no para seguir viaje, sino para hablar con el viejo. ¿No? Ujú, Él dice, primer detalle, entramos en el Cusco de noche. La estación del ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que yo conocía.
verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. Es decir, hasta ahí el Cusco puede ser cualquier lugar de Cualquier- Montevideo Sí. o de Buenos Aires. Ujú, El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. ujú, Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos derrotados, sino a realizar un gran proyecto. Y entonces hablé el padre. Lo obligaré, puedo hundirlo, había dicho mi padre refiriéndose al viejo. Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y los cargadores que llevaban nuestro equipaje. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes en la ladera de la montaña, pero ni un muro antiguo, ¿verdad? En su imaginario, Arguedas iba a ver el Cusco, ujú, no iba a ver las rejas modernas, no iba a ver los balcones de los conquistadores ujú, que fueron virreyes, ¿no? Venía a ver un muro antiguo. Nada, no encontró ninguno. Esos balcones salientes, portadones, portadas de piedra y zaguanes tallados, los grandes patios con arcos, todo eso lo conocía, los había visto bajo el sol de Huamanga. Yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos. ujú. Mi padre, mira al frente, me dijo mi padre. Fue el palacio de un inca. Cuando mi padre señaló el muro me detuve. Era oscuro, áspero, atraía con su faz recortada. La pared blanca del segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro. Lo verás tranquilo más tarde. Alcancemos el viejo. Las casas construidas sobre la parte de abajo de los muros. Bueno, voy a leer lo de el trozo que me lo iba a saltear, pero lo voy a leer porque tú lo mencionaste. Habíamos llegado a la casa del viejo. Estaba en la calle del Muro Inca. Entramos al primer piso. Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso, también de arcos, pero más delgados. Focos opacos dejaban ver las formas del patio. Todo silencioso. Llamó mi padre. Bajó del segundo piso un mestizo y después un indio. ¿Ves? Las clases, Ujú, ¿no? sí. Sociales. La escalinata no era ancha para la vastedad del patio y los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo patio. No tenía arcos ni segundo piso, solo un corredor de columnas de madera. Vimos lámparas en el interior de algunas habitaciones. Conversaban
en voz alta en ellas. Debían ser piezas de alquiler. El viejo residía en la más grande de sus haciendas de Apurímac. Venía a la ciudad de vez en cuando por sus negocios o para las fiestas. Algunos inquilinos salieron a vernos pasar. Un árbol de cedrón perfumaba este segundo patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño árbol mostraba trozos blancos en el talle. Los niños debían martirizarlo. El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo. El pongo es el indio de Hacienda que sirve gratuitamente por turnos en la casa del amo. Esa es aclaración al pie. Ujú. El pantalón muy ceñido le abrigaba hasta las rodillas. Estaba descalzo. Sus piernas desnudas mostraban músculos en paquetes duros que brillaban. El viejo lo obligará a que se lave en el Cusco, pensé. Su figura tenía apariencia frágil, era espigado, no alto. Se veía por los bordes la armazón de paja de su montera. No nos miró. Bajo el ala de su montera pude observar su nariz aguileña, sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente. Mm. Vestía de montar. Nos llevaron a un tercer patio que ya no tenía corredores. Sentí olor a muladar allí, pero la imagen del muro incaico y el olor a cedrón seguían animándome. ¿Aquí? Preguntó mi padre. El caballero ha dicho. El escogido, contestó el mestizo. Abrió con el pie una puerta. Mi padre pagó a los cargadores y los despidió. Dile al caballero que voy, que iré al dormitorio enseguida. Es urgente. Nos quedamos solos. Es una cocina. Estamos en el patio de las bestias, exclamó mi padre y me tomó del brazo. Es la cocina de los arrieros, me dijo. Nos iremos mañana mismo hacia Bancay. No vas a llorar. Yo no he de condenarme por exprimir un maldito, por exprimir un maldito. Sentí que su voz se ahogaba y lo abracé. Estamos en el Cusco, le dije. Por eso. Salió. Lo seguí hasta la puerta. Bueno, este pedacito era el que me Sí. podía haber salteado, ¿verdad? Pero es la relación del trato como indio que le hace el viejo. Además, hace algo más, le pone una cama en el medio de la cocina, Ujú. o de techo, con paredes talladas, ¿viste? Con todo ese tipo de cosas, Ujú. como burlándose de él. Sí, sí, lo trata muy mal. Lo maltrata, Claro, diría, lo claro. maltrata. Mm. Salió, lo seguí hasta la puerta. Espérame o ando a ver el muro. Tengo que hablar con el viejo ahora mismo. Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una, se me borró, porque es una palabra inca, un fogón de piedras, pollos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada con especie de lecho con tela roja perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde sin mancha que cubría la cama
exaltaba el contraste. El viejo, pensé, así nos recibe. Yo no me sentía mal en esa habitación. Era muy parecida a la cocina en que me obligaron a vivir en mi infancia, al cuarto oscuro donde recibí los cuidados, la música, los cantos y el dulcísimo hablar de las sirvientas indias y los concertados. Digo, cuando aparecen seres humanos y seres humanos indios, el recuerdo de la descripción de Arguedas Ujú. es muy distinto al salvaje, siendo sirvientas indias y concertados que son peones de campo. Corrí a ver el muro, formaba esquina, avanzaba a lo largo de una calle amplia y continuaba en otra angosta y más oscura que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, lo contemplaba, volvía a acercarme. Toqué las piedras con mis manos. Seguí la línea ondulante, imprevisible como la de los ríos en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle en silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. No pasó nadie por esa calle por largo rato, pero cuando miraba agachado una de las piedras, apareció un hombre por la boca calle de arriba. Me puse de pie. Enfrente había una pared de adobes semiderruida. Me arrimé a ella. El hombre orinó en media calle y después siguió caminando. El texto sigue un poquito más también. A ver, es lo terminé ahí. Es el ¿Viste? modo, es como el modo que tiene de recordar su lugar de crecimiento, ¿no? La cocina de, Claro, de pero indígenas. el mundo, Mm, el mundo es su ideal del Cusco, del ombligo del mundo, del corazón palpitante, claro. ¿no? Que dice en otras partes, el Cusco tiene que ser otra cosa, por lo menos un muro, Ujú. ¿no? Que es Es- lo que ve en esta visita, un muro, porque el día siguiente, antes del amanecer, se se van. va, se Ujú. van, claro. A Sí, sí, otro lado lo lleva a un colegio y ahí sigue la historia sí, más que interesante sí, de realmente, Arguedas, ¿no? realmente. Eh, Esa, el esa, Arguedas. no, esa novela biográfica, y yo digo, Los ríos profundos es interesante por esta cuestión del Cusco, ¿no? Pero Jaguar Fiesta, que es la primera novela del año 1941, eh, tiene ese condimento de la fiesta indígena y de la fiesta en la que interviene el mestizo, el criollo, ¿no? Y Sí, sí, cómo sí. eh, Eh, es interesantísima para pensarnos, ¿no? Para pensarnos esto que nos enseñó sí, Kush, ¿no? Sobre esto se me salió el indio. Cuando, cuando sí. uno se vuelve salvaje, pucha, se me salió la India. Y Hay una parte en que se sale el indio mm, y el choque occidente y los indios es terrible, ujú, ¿verdad? sí, Las chicheras se rebelan porque no le dan sal a ujú, los pobres y se la dan a las vacas. Y la sal es un implemento vital, tal por cual. supuesto. Ujú, Entonces,
Los tipos traen el cargamento, lo dejan ahí en las bolsas y esperan para el día siguiente llevar todo para las vacas, ujú. ¿no? Y Entonces se las los roban, chicheras y las chicheras se los roban. se lo roban de noche, Ujú, pero no se lo guardan para ellas. Dedican varias bolsas ujú, para un lugar mucho más pobre que ujú. hay por ahí. Bueno, la represión posterior es terrible, Claro. después viene el este, después, no, en fin, todo eso. Eh, el, el Kush que vio, Kush fue posterior a la represión, fue posterior. Bueno, el Cusco además que veríamos hoy, depende de dónde lo viéramos, porque es una ciudad de 400.000 habitantes, ¿no? De Ujú. modo que como ciudad, una cosa es la ciudad, otra cosa es el campo, una cosa es la montaña, otra cosa es el llano. Bueno, Claro. pero aquí lo interesante para mí era, y te hago el resumencito porque en realidad ni lo terminé de escribir. Ujú. Terminé de escribir lo de Kush, pero no lo imprimí, pues se me acabó la cosa de la impresora. Pero en Kush, el nosotros inicial, Ujú. en que está él, en que estás vos, en que estoy yo, eh, es el que es vivido como opuesto al pueblo andino. Es para que te des cuenta que sos opuesto. Hay un personaje que aparece en, en la novela de Arguedas mucho más adelante, un compañero de colegio, que le enseña a él un montón de cosas, Ujú. entre otros es un bayu, que es un trompo, que simboliza todo lo que puedas cantar, la vida futura Sí. hermosa, Ujú. etcétera. Un tipo que fue muy amigo, pero en determinado momento se queda el hijo de un general. Entonces sí se queda amigo de él, pero un poco mayor, cambia por completo. Soy el hijo del gamonal, Mm. tengo que hacer esto, esto y esto. No es que me guste o no me guste. Yo soy hijo de gamonal y lo voy a hacer. Ujú. Los voy a hacer andar a latigazos y Ujú. como corresponde voy a llamar al ejército y a la policía todas las veces que sea necesario, etcétera, etcétera. Es decir, cómo el pueblo, las personas y todos van cambiando. Y en parte depende de la educación, Por pero supuesto. muy parte, puesto que van al mismo colegio. En mucha En lo parte que depende de la educación, en mucha parte depende de la educación, ¿no? Y de esta, porque viene el pero padre, creo, caso, en claro. este caso, el cambio del personaje, Ujú, que está un poco antes que él, es mayor que él, ujú. el cambio del personaje se da por sentir su hermano de clase y por sentirse en su futura casa como patrón, no como hijo del patrón. Ujú. No trataba mal a nadie, no era un tipo de mal, lo describe como una persona más bien buena y sensible, Ujú. y cambia al absoluto contrario. ¿Viste? Cambia a- al perseguir y destratar a la que consideraba su novia adorada, a Sí, la que claro. quería adorar como novia intocable, Ujú. le hizo imposible, bueno, en fin. Claro, pero ¿cómo caracteriza esa, em, esas individualidades, si querés, o esos sujetos y sujetas que están que nos ha mostrado Kush, cómo las caracteriza también Arguedas, ¿no? El gamonal, el mestizo, la india, el juez, el abogado, el profesional, digo, el que estudió, Sí, pero ¿no? Es pero como... también, Mm. pero también tienen una escuela, un colegio común.
es un colegio de curas, pero es un colegio Sí. común. Y Ujú, todos entre sí son amigos y si se pelean, son peleas de amigos. ujú, Está genial el cuento de las peleas de amigos, sí. las reconciliaciones, los Ujú, que se desafían a muerte y terminan abrazados. ujú. Es decir, está todo en Es en el maravillosa cuento, es maravillosa la digamos, literatura desde de el punto de Stern. vista educativo es genial, aunque no dice una palabra de las clases, Mm, viste, de los compañeros de clase, el grupo, sí, sí, ¿no? tal cual. Bueno, eh, después, ¿qué te quería contar? Ah, algunas cositas más, ¿no? En CUS, lo que ya, en realidad ya lo charlamos en CUS, lo que vimos, pero también otros textos en que no, la relación con la naturaleza no es una relación de miedo, ¿no? Eh, también el nosotros aparece sumergido y en otros cuentos, en otros relatos, sobre todo el último, el que se refiere a la filosofía nacional y otros, Kush habla del corpus indígena en vez del corpus filosófico, es Mm, decir, nos confundimos de corpus, y ese corpus lo trata como corpus, ¿no? No como diálogo, pero sostiene el diálogo, propone el diálogo, comparte, eh, y en el último cuento valora la danza, valora el diálogo y valora el corpus indígena, no como un corpus extraño, sino como sustituto del corpus filosófico, eh, y en ese sentido era que lo estaba trabajando, y por eso es una lástima que en las obras completas no recogieron ni los relatos de los indígenas, ujú, solo los comentarios de Bush. Si no tengo el relato, el comentario me queda totalmente en el aire claro. porque no sé Mm, de qué está hablando. En fin, pero es el camino que nos dejó marcados, ¿eh? El camino que nos señaló Kush, y en ese sentido el camino que nos marca Arguedas tiene una parte triunfante en la que tiene la parte de decepción y de lo imaginario, pero tiene toda la parte del descubrimiento de lo nuevo, que no es el descubrimiento de lo incaico, sino que es el descubrimiento de la gente, de las personas que hay ahí, el descubrimiento por cómo actúan, reparten eh, la chicha, castigan a latigazos a los indios que agarraron el, la sal, llaman al ejército para que los mate y los humille, eh, etcétera. En, en cambio, Arguedas descubre este mundo nuevo, el mundo de los oprimidos, no el mundo de los incas. mm, Y entonces hace un viaje al río y ahí hace el mayor descubrimiento, que es la naturaleza de América Profunda en todo caso. Y es lo que le da fuerza heroica a Arguedas para luchar con otra lengua por los suyos, ujú, ¿no? Y por eso mete muchas palabras quechuas, pero aprende el español para poder escribir las novelas. ujú. Eh, en fin, Interesantísimo esto, porque es de algún modo interesante. lo que yo veo Claro,
Lo que yo veo en la novela de Arguedas es justamente lo que me contó Kush en su antropología filosófica, ¿no? Es como que lo veo Claro, porque Arguedas lo siente, lo vive, lo ha vivido y lo siguió viviendo y esa experiencia sí, educativa, si se quiere, es la que traslada a las novelas y a los cuentos, ¿no? Entonces, desde ese lugar veo esas similitudes la- ante no, la posibilidad de mostrarnos cómo somos y cómo quieren que seamos, ¿no? Es decir, y la relación entre los alumnos, pero también la relación maestro, que son siempre curas, es ujú, decir, sí, curas con los maestros, con los alumnos, ujú, y la ambigüedad que tiene la relación, porque por momentos los protegen cierto, y por momentos son lo peor. ujú. Y al final es la masacre bárbara. ¿Tú lo terminaste? Al Eh, final es terminaste el libro, sí, el sí, final sí, es la peste, él se escapa ujú, y se va. Y todo lo que dice con el río, y todo lo que conversa con el río, y lo que dice en un maravilloso. momento, Mm, el puente que hicieron los españoles, que pasa sobre el río y que actúa de tal y de tal y de tal manera. sí, 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 No sé si estoy con el puente o con el río, pero los dos ujú. son una maravilla, ¿no? Es que el río, digo, la naturaleza, ese es otro punto, ¿no? Cuando Kuya habla de la naturaleza demoníaca, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, con ese sentimiento de pensar que la naturaleza somos nosotros también, ¿no? Que forma parte, que somos parte de la naturaleza, no la naturaleza para dominar como en el mundo occidental, sino la naturaleza para pensarnos ecológicamente en ese mundo que es mucho más solidario, complementario que el mundo occidental, ¿no? Desde ese lugar me parece que tienen unas enseñanzas experienciales, ¿no? Y de mostrar un tipo de formación distinta, una formación mucho más amorosa, si se quiere, ¿no? Mucho más amena, mucho más de vínculos y de protección, en términos Sí. de lo que aprendió de la India, ¿no? Que lo educó, a eso me refiero. Bueno, y lo que aprendió del lugar en el que estuvo, donde había también una loca que todos los otros, los mayores, la La violaban, ¿no? Y violaba. todo eso. Sí, 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 Y entonces, terrible. al final, Mm, al final del viaje en que se escapa de la peste yéndose al río, mm, dice, durante estos días me acordé de mis viejos amigos, don Maigua, don Demetrio Pumaili, don Pedro Cossi, que me criaron y que me hicieron un corazón semejante al suyo. mm, Durante muchos días me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre bosques y montañas, entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Durante esos días, los amigos pequeños, los compañeros, no me eran necesarios. La decisión de marchar invencible me exaltaba. Como tú, río Pachachaca, decía solas, y podía ir al patio oscuro y dar vueltas en su suelo polvoriento, aproximarme a los tabiques de madera y volver más altivo y sereno a la luz del patio principal. La propia demente me causaba gran lástima. Me apenaba recordar la sacudida, disputada con implacable brutalidad, su cabeza golpeada contra las divisiones de madera, contra la base de los excusados, y su huida en el callejón en que corría como oso perseguido, y los pobres jóvenes que le acosaban y que después se profanaban hasta sentir el ansia de flagelarse y llorar bajo el peso del arrepentimiento.
Sí, había que hacer como ese río imperturbable y cristalino con sus aguas vencedoras. Como tú, río Pachachaca, hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino terrestre. Espectacular. Es admirable ese modo de escribir que tiene, es admirable. Mauricio, No sé si, eh, no llevamos... sé si llegas a ver el caballo Ah, mira qué hermoso, sí, lo veo, sí. Qué maravilla de la el naturaleza. caballo Mm, sobre el fondo negro que avanza a lo desconocido. Hola, No te veo. Ah, ahora, eh, ahí volviste, ahí volviste. tenía, sí, Mm, ese caballo que la autora le regaló, la autora es una profesora de filosofía amiga, que le regaló a Marisa hace muchos años ujú. y le puso como nombre Caballo Libre. Ay, qué Y me lindo. pareció excelente. Y Sí. cuando Marisa murió, esta profesora me llamó y me dijo, yo le regalé ese caballo, Marisa, quiero que lo tengas tú. Mm, Y entonces acá hermoso, en, hermoso. este, Bueno, te decía, Mauricio, que llevamos 1 hora y media. sí, 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 Excelente, excelente, pero esto da para mucho más. es, Sería muy interesante contar con el texto, sin apuro, obviamente, ¿no? sí, Eh, claro, eh, pre- claro. Tal vez presentarlo en algún otro lugar, si te parece. Em, Sí, voy a hacer algo escrito con esto, va a quedar un poco largo porque no puedo cortar los textos, Claro, claro. sería Pero es infame. maravilloso, lo que hiciste es maravilloso, me gustó mucho y bueno, y de algún modo esto de empezar a trabajar mucho más con la obra de Arguedas, no sé cómo será en Uruguay, pero en Argentina, mire, les he preguntado antes de encontrarme con Arguedas, les he preguntado a colegas que trabajan con la literatura, que son de ese palo, y lo que me ofrecían para leer era Carpentier. Y no, porque yo no quiero leer al Gabo, ya lo he leído mucho, me encanta todo lo que quiera. No quiero leer a Vargas Llosa, que escribe maravillosamente. No quiero leer a Cortázar, porque ya lo hemos leído, pero son autores que me parece que son muy, significativamente hegemónicos, ¿no? Y lo que estoy buscando es esa otra contrahegemonía que me parece que nos brinda Arguedas y tantos otros peruanos, ¿no? Que escriben literatura Yo, y viste, guatemaltecos. Mm, para mí fue mi mejor autor peruano en aquellos tiempos, pero fui a preguntar a una librería que tiene todos los libros nuevos. mm. Una librería, tengo, tiene algo de libros. ¿De quién? Me dice una. De Arguedas, espere, voy a buscar, dice el otro. Ah, Como diciendo, sí, Arguedas existe. claro, sí, tal cual. Eh, Y hay otro eh, Arguedas. hay, hay un ejemplar de José María Arguedas, eh, es que sí, Ah, ¿no? Es Flor, por otra parte, los ajá, ríos profundos de mitad de este Río Blanco. mm. Eh, porque esto es un homenaje de la Academia Española, Ah, mira. eh, de la lengua española y todas las demás. Es un homenaje a la publicación de la primera edición de Los Ríos Profundos, que Ah, fue en Losada, ahí en Argentina. sí, yo tengo Eh, la de Losada, ¿ves? Yo tengo la de Losada. Esta es de 2009. sí, que la sigue editando, imagínate. Esta, también 2012 o 2011, pero ausencia, dice, pues en algún lado debe tener la fecha. Sí, pero no importa,
el texto es el No, mismo. obvio, obvio. 2020 2023. Lo que importa es que podamos compartir y pensar de manera conjunta en torno a esto, ¿no? En torno a la filosofía, si querés, eh, Sí, de la pero no, educación, pero desde el punto de vista... evidentemente, claro, las, la filosofía y la literatura Ujú, son dos modos de pensar, son dos modos de hacer filosofía. ujú. Sí, sí, ¿Mm? tal cual. Hay la antropología puede ser filosófica o puede ser antifilosófica, Claro. porque puede tener los indios como objetos o Sí, como sujetos. Puede acercarse a ellos o verlos como turistas y no volverlos a ver. claro, Puede vivir en Maimará, puede puede estar lejísimo de América, ¿verdad? claro. Sí, sí. Bush estaba muy cerca y buscándola, pero además no hay un solo camino. Cualquier camino y todos los caminos son varios, siempre que uno vaya con la mente abierta. Si vas a leer Argueda diciendo es un indigenista, es una palabra descalificante. No sé Exacto. qué quiere decir indigenista, Ujú, pero la idea es voy a leer una porquería, mm, ¿no? sí. Entonces, me gustaría ser muy cuidadoso Ujú, en eso. Viste que este no habla de América en ningún momento, ni una palabra de América. ujú. ¿Mm? Puede ser que en el zorro de arriba y el zorro de abajo, no me acuerdo ahora, Sí. ¿viste? Pero, y te quería contar Ujú, un cuento eh, de un discípulo de Arguedas. O sea, no me acuerdo el nombre porque estaba publicado en un libro que yo tenía y debo haber perdido, o se lo dejé a, a cierta persona, se lo presté y no volvió. Bueno, el libro era un libro que tenía varios artículos hechos por antropólogos, ujú, ¿no? Uno contaba un cuento al cual le puso un título de él, que creo que no corresponde, pero no importa. Creo que no corresponde, va. El tema es, hay dos maneras de usar, tres maneras, bueno. El término mito lo usamos habitualmente en la manera despectiva, pero hay una manera mucho más interesante de expresar cualquier mito y decir lo que decía Levi-Strauss. Todo mito es un original, porque el que lo cuenta de otro, o lo cuenta de otro, o lo cuenta de otro, ujú, siempre cambia y cada mito es un original, no es la repetición de lo, ni tiene el mismo sentido. Bueno, tiene razón. A mí me gustaría que cada clase de filosofía fuera un original. ¿Te das cuenta? ujú, En este sentido. Eh, y después hablaba, a ver, se me fue, me puse acá, el cuento, que pone el nombre el mito de la escuela. ujú, El otro explica los mitos. El término mito es cuando un indio te habla, viste, yo estaba con había unos guaraníes acá en Uruguay, y ujú, yo hablaba con ellos, y uno de ellos me contó eh, que ellos no, que él sabía escribir, me mostró que escribía y que ujú, leía. Dice, yo leo y escribo. Los niños no necesitan ir a la escuela, son los blancos los que necesitan un papel que digan quiénes son para ujú, acreditar su identidad. ujú. Por eso uno de ellos tiene un carnet de identidad
falso, por supuesto, pero sacó un carnet de identidad como si hubiera nacido en otro lado y mm, demás. Ese es válido, pero ustedes tienen carnet de identidad porque ni siquiera saben quiénes son. Nosotros sabemos quiénes son, ¿no? mm, Y entonces me decía, voy al cuento del peruano, dejo el guaraní y voy al peruano. Dice el peruano que más o menos el cuento que le hizo empezó así, diciendo, ¿conoce usted la inmensidad que es Lima? Y le dice, sí, sí, estás en Lima, loco. ujú, Yo soy muy conozco. Ah, Lima de barro, dicen que es. mm, O de piedra, dicen que es. Ahí empieza la cosa. Y empieza a contarle que hace mucho tiempo el Ñaupa Machu, Ñaupa es antiguo, viejo, ujú, y Machu es hombre, ¿no? El Ñaupa Machu, que es un personaje ficticio, claro, ¿viste? Eh, vio a los hijos del Imperio. No empieza por el Machu, empieza por los dos hijos del Inca, ¿no? ujú, Una relación entre que Jesucristo mató al Inca y lo enterró y enterró su cabeza y el Inca resucitó mm, y mantuvo dos hijos y los mandó a la escuela. Ahí está la cosa. Mandó a los hijos a la escuela, pero no los mandó por esta razón. Y ahí cuenta el mito. Dice, no lo mandó por esta razón, que no vaya a la escuela. Si van, dejan de ser indios. Y entonces le cuenta que Jesucristo, hola, lo apagué, hice algo malo, no, 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 te escucho, te estoy escuchando, ¿sí? pero no me ves, claro. Mm. O tal vez si yo no te debo hablar. Ah, decime cuando no, cuando no estés más visible. No, yo Eh, te veo, sí, te veo, así que te veo y te primero, escucho. primero estaba el Inca y tenía un hermanito que se llamaba Sucristo, pero Sucristo no quería a su hermanito el Inca y lo mató, le cortó la cabeza y la enterró en el Cusco y después dijo, el que manda soy yo, ¿no? Y Mm, desde entonces todos tenemos a Jesucristo y demás, eh, y los hijos del Inca, y los dos hijos del Inca, pero los dos hijos, el Inca no los mandó a la escuela, porque en la escuela estaba el Ñaupa Machu, y les decía, venga, venga, yo les voy a enseñar que Jesucristo era bueno y mató al Inca que era malo, y les voy a enseñar todas las cosas buenas que enseña Jesucristo, vengan a mi escuela. El Ñaupa Macho vivía en un monte que se llamaba escuela y que en realidad quería que los hijos de Inca fueran para comerse. mm, Entonces los hijos de Inca no fueron y alguien les dijo, busquen a su padre Inca, pero murió, contestaron ellos, le cortaron la cabeza. Sí, cierto, la cabeza está enterrada y está creciendo de la cabeza hacia los pies. Cuando crezca totalmente de la cabeza a los pies, va a volver y va a haber un Pachacuti, se va a dar vuelta a la tierra, lo sí, que estaba arriba estará abajo, lo que estaba abajo va a estar arriba,
y vamos a tener el Inca nuevamente. Una cosa así. Entonces, Hermoso. no sé si es un mito, Ujú. pero digo, es un mito reciente. Hoy voy a buscar un mito Mm. incaico. Claro, Es claro, sí, sí, entiendo, entiendo, sí. el El- cuento de un modo efectivamente. de, es como un modo de hablar de un Pachacuti, como decimos, ¿no? Hay un quiebre, hay una revolución, hay un cambio, eh, que puede ser un cambio con una vuelta, ¿no? O como un eterno retorno, si querés. Cuando, Me encantó la charla, Mauricio. cuando un niño me contó, creo que ya te lo conté, o una de las anécdotas que me contó porque me contaron los guaraníes, ¿no? Que era también, no mandan los hijos a la escuela, por Ujú, supuesto, y, y dicen, si mandamos los hijos a la escuela, vienen en 200 años, desaparece el guaraní, desaparece todo, ¿no? ujú, Entonces, no vamos a mandar a los niños a la escuela. Pero también me contó otro relato, no escribimos porque no necesitamos, eh, a nosotros el Dios nos hizo de árbol y a ustedes los hizo de papel, mm, entonces nos contó un mito. Le dije a Meliá, se lo conté a Meliá, lo conocí, Bartolomé Meliá es un, un jesuita que se dedicó a trabajar con los guaraníes y me dice, no te equivoques, no te dijo, no te repitió un mito, te dijo un argumento, te mm, dio un argumento, los que ellos nos dan de su manera argumentos. sí, tal cual. Es un argumento sólido lo que te dio y no, porque además el argumento venía hace 200 años que había los jesuitas, bueno, dentro de 200 años no va a haber más diálogo, no va a haber guaraní, no va a haber más nada. Mm, Si mando los nenes a la escuela. claro, claro. Bueno, Ah, me encantó la charla, Mauricio. Espero que eh, se repita en algún momento y bueno, cuando quieran, quedamos esperando cuando quieran, el escrito. ¿no? ¿Perdón? Y voy a mandarte lo que escriba esto cuando junte las fuerzas para terminar de atar los nudos que me quedaron sueltos. ¿Está? Está. Bueno, nos Bueno, vemos, Mauricio. Adiós y muchas gracias, nuevamente. no, al contrario, gracias a ti que me